En un país donde los derechos de niñas y mujeres siguen siendo vulnerados, no podemos quedarnos en silencio. Necesitamos espacios que informen, que orienten y que hablen claro sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque una vida libre de violencia no puede quedarse solo en el papel. Hablar de derechos sexuales y reproductivos no es opcional, es urgente, es necesario, porque cuando entendemos más, descubrimos que todas y todos tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro futuro. Por eso transformamos la información legal en contenido claro y accesible, para que el silencio nunca sea una opción. Por eso nace En Sintonía con tus Derechos, un espacio para aprender con consentimiento, respeto y autonomía. De esta forma, contamos con recursos para vivir con seguridad y dignidad. Sabemos que los derechos están escritos, pero en la realidad se vulneran. Por eso, desde Acción Verde, proyecto impulsado por Acción por Igualdad, orientamos, prevenimos y acompañamos casos en donde se vulneren los derechos sexuales y reproductivos. Creemos que esto es posible gracias a las alianzas que construimos. Desde Women First Digital nos sumamos para que el acceso a la información confiable sea una herramienta real de cambio. Cuando las mujeres conocen sus derechos, pueden defenderlos, ejercerlos y exigir que se respeten. Cuando hablamos, transformamos. Tú también puedes estar en sintonía con tus derechos. Súmate a esta red que informa, orienta y defiende. Presentar a nuestras amigas de Apori, Acción por la Igualdad y Women First Digital. Ahí está también nuestra amiga Lina desde Colombia. Ya está Marian con nosotros el día de hoy. Marian Trinidad, representante de Apori para esta segunda emisión del segmento En Sintonía con nuestros derechos. El día de hoy el tema es De vuelta a clases, defensa de la educación sexual en las instituciones educativas. Adelante Marian, bienvenida a Radio Máxima. Muchas gracias Ingrid, buenos días con todas y todos. Hola Lina, gracias por estar viendo el segundo programa acerca de derechos reproductivos y derechos sexuales. Estamos muy contentas de poder estar nuevamente. Muchas gracias Lina también por tu participación. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que quizás muchos de ustedes nos están escuchando mientras están yéndose al colegio, alistando a sus niños, a sus niñas. Y es que la educación sexual dentro de las escuelas es un tema muy importante a tocar. Nosotros tenemos que conocer qué involucra esto. Hay mucho tabú frente a este tema, muchos, quizás algunos términos que no desconocemos y términos que están tergiversados. Así que es bueno poder entender realmente qué es educación sexual, ¿no? Y sobre todo también, no quiero que piensen mal al escuchar la palabra sexual, porque cuando hablamos de educación sexual no es un tema complicado ni un tabú. Es simplemente aprender a conocernos mejor, entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo cambian nuestras emociones y cómo nos relacionamos con respeto. Hola Marian, hola Ingrid. Bueno, gracias por el espacio y estoy encantada de estar nuevamente con ustedes y especialmente hoy para hablar de este tema tan importante y a la vez tan bonito que es la educación sexual. Quisiera empezar esta conversación con una cita de una especialista colombiana que se llama Cecilia Cardinal de Martín. Ella fue una de las primeras personas que habló de educación sexual en Colombia y ella dice que la educación sexual es un proyecto humano, es un proyecto integral, relacional y afectivo. ¿Eso qué quiere decir? Un poco lo que estaba diciéndonos Marian, que la educación sexual no es solo sobre la sexualidad, no es solo sobre el cuerpo, sobre el sexo, sino que también tiene que ver en la forma como nos relacionamos, incluyendo la relación con nosotros mismos, cómo nos sentimos, cómo nos conocemos y cómo tomamos decisiones en nuestra vida todos los días. De esta manera, cuando aprendemos de educación sexual, se permite que todas las personas, incluyendo las personas jóvenes, puedan tener los conocimientos necesarios para construir una identidad en autonomía, para poder proteger y defender su salud, su bienestar y su dignidad. Igualmente, estos conocimientos son necesarios para que podamos desarrollar relaciones con otras personas de manera saludable. Lo que sí es cierto que también pasa por una educación sexual informada y consensuada. Adicionalmente, este tipo de información permite que las personas puedan decidir sobre su cuerpo y sus proyectos de vida, lo que nos da un acceso a mejorar indicadores de calidad de vida, como puede ser, por ejemplo, embarazos adolescentes, que esto no suceda, o podemos detectar más fácil casos de violencia sexual, como los que hablamos el episodio pasado, e incluso podemos mejorar la forma como nos relacionamos entre hombres y mujeres.
Indicarle a nuestros amigos que la línea está habilitada, pueden hacer sus llamadas al 967-567-667 respecto a este tema tan importante que estamos tocando junto a Acción por la Igualdad, a Pori y a Woman First Digital desde Colombia, unas invitadas de lujo realmente. Continuamos, Mariana, adelante. Sí, y claro, como lo comenta Lina, es importante poder entender que la educación sexual está presente en nuestra sociedad y sobre todo en varias etapas de la vida de las personas, ¿no? Pero también desde un ámbito legal, quizás para poner este tema dentro de un término jurídico, dentro de planos también jurídicos, es entender que la educación sexual es un derecho en el Perú. Y aunque quizás muchos puedan desconocerlo, la Constitución y las leyes en Perú establecen el derecho a la salud y el derecho a la educación dentro de su Carta Magna. Entonces, estos dos términos se juntan, se unen, se fusionan dentro de estos derechos. Ahí es donde podemos nosotros decir de que la educación sexual es un derecho. Esto aunado con claramente las normas internacionales que avalan, ¿no? Y que Perú está y forma parte de estos convenios que hablan y explican sobre el tema de derecho sexual, de educación sexual y sobre todo el derecho a una reproducción responsable también, ¿no? Podemos también entender que cuando se habla de educación sexual no estamos hablando de una ideología, no estamos hablando quizás de un término que ingresa por un tema ideológico, porque muchas veces podemos decir, asociamos la educación sexual o estos términos con una ideología. La ideología de género, hay que decirlo, ideología, ¿no?, de género, que esto quizás viene a ser del pensamiento progresista, progre, que a veces se le agrega este término. Quieren cambiar de género a nuestros niños en los colegios, ¿no? Entonces, es bueno desmentir esos mitos que tenemos. Claro, y no es un tema de partidarios, no es un tema de una línea política, absolutamente no es así, como se ha pintado, y eso también es importante cuestionar, ¿no? ¿Quiénes son los políticos o las líneas que te pintan que la educación sexual es un término progre, es un término que quizás nos habla de una idea política cuando no lo es, realmente es un derecho? Entonces hay que cuestionarnos a los políticos que nos dicen o nos pintan esto, porque no nos están explicando realmente que es un derecho y que es un derecho de todas y todos, y hay que decirlo como tal. Ahora, sí. Adelante, Marian. Yo nada más quería preguntarle a Lina cómo es esta situación en Colombia, porque aquí, Lina, como Marian te está comentando y seguramente ya conoces, hay muchos mitos alrededor de implementar la educación sexual en los colegios. Ha habido mucho retroceso a ese nivel de los congresistas, ¿no? Mucho tabú al respecto. ¿Cómo es la situación allá en Colombia? Bueno, como Marian nos mencionaba, esto pasa en Perú, pero también pasa a nivel Colombia, también pasa a nivel global. Hay demasiado miedo sobre la educación sexual y esto viene gracias a un pensamiento que se conoce como el negativismo hacia la sexualidad, y es como este miedo que le tenemos a todo lo que entendemos como sexual, que tiene algunos tintes religiosos a veces, otros tienen tintes de querer mantenernos en normas un poco conservadoras, pero la verdad es que todo está permeado por la falta de conocimiento. En Colombia también existe este mito de la ideología de género, también hay partidos políticos que se oponen a la educación sexual, lo cual no está reconociendo que la educación sexual, además de ser un derecho, es un pilar fundamental para que las personas puedan ejercer otros derechos en su vida, ya que es nuestra única forma de poder decidir sobre nuestro primer territorio, que es el cuerpo, y poder defender nuestro vehículo por el que transitamos por la vida, que es nuestro cuerpo. Entonces, estos derechos, como lo mencionaba Marian, en Perú, o también la educación sexual en Colombia es un derecho, y bueno, y en muchos países lo es, porque hay muchos acuerdos internacionales que lo defienden. No solo existen porque a una persona en algún partido político dijo vamos a hacer esto un derecho, sino porque generan unas bases sólidas para que podamos defender nuestro bienestar, ya que nos permite entender, como hablábamos anteriormente, el consentimiento, nos permite entender hasta dónde va mi cuerpo y empieza el de la otra persona. Entonces también nos permite saber qué es mi libertad, pero qué es el cuerpo de la otra persona, y cuando me dicen no, hasta dónde puedo llegar. Me permite, por ejemplo, trabajar mi autoestima, algo fundamental. Muchas veces las personas creen que la educación sexual es solo hablar de reproducción o biología. La educación sexual empieza en reconocer cuál es mi cuerpo, hablar de salud menstrual, hablar de autoestima, hablar de autorreconocimiento, de autoafirmación, de quién soy yo en relación a mi familia, cuáles son nuestros diferentes papeles en la sociedad. Y esto muchas veces es pasado por alto por falta de conocimiento y por desinformación de estos como mitos que circulan. Entonces estos espacios son muy importantes, ya que nos permiten desmitificar eso, pero también es una invitación para que las personas que nos están escuchando puedan traer sus preguntas, que estamos aquí para ayudarlas a responder y ayudar a que
todas las personas juntas naveguemos los miedos y la desinformación que hay alrededor de la educación sexual. Sí, Lina, muchas gracias. Y has dado un punto importante, Mariana, a ver si también lo podemos desarrollar, que la educación sexual no es solamente para las chicas, o sea, la educación sexual también es para los chicos. La Organización Mundial de la Salud señala que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social. Ahí involucran 3 puntos, por ejemplo, en relación con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad, ¿no? En este caso también podemos nosotros enfatizar en que se toca este término sexual de una forma quizás un poco errónea, ¿no? Se piensa que es de un tema cuando en realidad engloba muchas cosas, y al nosotros entender que es un derecho, también podemos entender que involucra más situaciones referente a en diferencia también al grupo etario, ¿no? Por ejemplo, si es que tú eres niña, tienes otro tipo de situaciones que no lo va a tener un niño, o no lo va a tener un adolescente, o no lo va a tener un varón, o un hombre, una mujer adulta, o una anciana, ¿no? Entonces son situaciones en las que debemos entender que la educación del derecho sexual, el tema de educación sexual es un derecho, y a la vez es un derecho que está obviamente enfocado en cada grupo etario, ¿no? Todos tenemos derecho a la educación sexual, pero quizás de una forma que se acomode a nuestras necesidades, ¿no? Claro que sí, todos tenemos derecho a la educación sexual, porque desde pequeñitos en la casa hay que enseñar a nuestros niños, hombres y mujercitas, que no se toca sin permiso. Y un tema acá importante, por eso quisiera abrir la línea telefónica, es que nuestros amigos de Apori, nuestros amigos de Woman First Digital, tenemos una llamada a esta hora de la mañana, vamos a contestar. Radio Máxima, muy buenos días, adelante. Señorita, muy buenos días. Buen día, caballero, le escuchamos. Saludo a las entrevistadas. ¿Qué opinión nos da con relación al grupo del LGTB? Por favor. Interesante, muchas gracias, caballero. Buenos días y muchas gracias por la pregunta. Es importante poder también conocer opiniones y sobre todo también entender a qué se refieren, ¿no? En este caso, el grupo LGBT, la comunidad LGBT, para en temas de educación sexual y en temas de derechos, es evidente que cada grupo, cada comunidad, cada población vulnerable, como todas las personas, tienen derechos. Y en este caso no va a ser la excepción. Si acoplamos la educación sexual dentro de los grupos LGBT y su población, tenemos que entender que tienen situaciones y situaciones diferentes a las que pueda tener una niña, pueda tener una mujer o un varón heterosexual, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, la educación sexual entra y se involucra en sus situaciones, se involucra en las situaciones que necesita, que en su momento tiene que, por ejemplo, enfocarlo, ¿no? Los problemas que pueden pasar. Por ejemplo, la homofobia, la discriminación, situaciones que no les pasa a los grupos heterosexuales, pero que ellos tienen los derechos. Ahora, también es un punto muy importante entender que todas las personas tenemos los mismos derechos, pero que estos derechos tienen que estar enfocados en nuestras propias problemáticas sociales, nuestras propias problemáticas como grupos. Y por eso también hay un punto muy importante dentro de la educación sexual en la que podemos enfatizar de que uno de los problemas es la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la discriminación en general por un tema de género y de identidad. Entonces, ese es un derecho. Lina, también comenta. Sí, vamos con Lina, esa pregunta interesante que nos hacen, amiga Lina, adelante. Muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, la verdad a mí esta pregunta me gusta mucho porque nos permite abrir debates que transitan la educación sexual en diferentes momentos, como en diferentes momentos de edad. Entonces, cuando hablamos de la comunidad LGBTIQ+, estamos hablando de diferentes cosas. Por un lado, de identidad de género, por otro lado, estamos hablando de expresión de género y por otro lado, estamos hablando de una comunidad de orientación sexual. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, es yo como me reconozco, que puede ser, por ejemplo, las personas transexuales. Todos los temas que son identitarios en la educación sexual se empiezan a trabajar desde que somos pequeños. Yo como me reconozco, entonces yo me reconozco como hija, yo me reconozco como mujer, yo me reconozco como persona, cómo me voy reconociendo, y esto lo vamos trabajando en todos los momentos de nuestra vida etaria, porque cada momento de la vida nos vamos transformando. Entonces en un momento me convierto en una persona de tercera edad o en una mamá, y esto nos va ayudando a formar la identidad. Así que este tema lo vamos a trabajar en diferentes momentos. Luego vamos a trabajar lo que es la orientación sexual, que es ser homosexual o ser lesbiana, y esto se empieza a trabajar desde nuestras aproximaciones sexuales, nuestros gustos, pero también nuestras aproximaciones románticas. Y lo primero que empezamos a trabajar en educación sexual respecto a ese tema es lo que mencionaba Marian, del respeto a las diferencias, entender que todas las personas nos gustan cosas diferentes y tenemos gustos diferentes. Por lo tanto, empezamos desde los primeros momentos de
educación sexual, reconocer a las personas diferentes. Así Entonces, es un tema importante que nos permite como entender la diversidad, el respeto, y entender como nuestra identidad también, y que nos da herramientas para entender las diversidades de los otros. Así es, Lina, tenemos otra llamada del público, Radio Máxima, buenos días, adelante. Buenos días, un saludo primero a las amigas latinoamericanas que están interviniendo. Dos preguntas quisiera formular. Primero, ¿qué piensan, qué opinión tienen ustedes sobre el tema de la sexualidad precoz, digamos, en adolescentes, en los colegios, donde se evidencia, incluso se comprueba embarazos en niñas o adolescentes? La segunda pregunta, ¿qué posición tienen ustedes frente al aborto? Gracias. Empezamos fuerte. Gracias, caballero, por sus preguntas. Vamos primero con Lina y luego con Marian para un poquito cambiar el orden. Lina, vamos contigo, adelante. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. La primera pregunta nos hablaba un poco de este miedo del empezar la vida sexual de manera precoz. La vida sexual empezamos desde el momento que nacemos y lo vamos desarrollando con las herramientas que las personas de nuestro entorno nos va entregando. Entonces, un embarazo precoz no nos está hablando de empezar una vida sexual temprana, nos está hablando de falta de herramientas para entender en qué momento estoy lista para tomar las responsabilidades de empezar mi vida sexual respecto a tener una pareja o tener ya encuentros sexuales que puedan terminar en un embarazo. Me está hablando también de falta de información sobre métodos anticonceptivos, por ejemplo, o incluso muchas veces sobre consentimiento. Entonces, bueno, por un lado es entender que la vida sexual se transita desde que nacemos, y por otro lado es pensar las herramientas que no están teniendo las personas jóvenes para transitar esta vida sexual con responsabilidad. Por ejemplo, nosotros desde Woman First Digital tenemos un chatbot enfocado a personas jóvenes que da información sobre esta pregunta, sobre anticonceptivos, sobre cómo empezar su vida sexual, sobre cómo navegar este mundo para que empecemos esa vida sexual cuando tenemos las herramientas necesarias para actuar con responsabilidad. Si las personas que lo están escuchando sean padres o personas jóvenes que les interesa entrar en contacto con nuestro chatbot, el número es un número de WhatsApp y lo pueden agregar de la siguiente manera: +1-202-929-5301. Aquí a ese número pueden escribir, ¿verdad? Para consultas, es un número de WhatsApp habilitado, aunque nos separen las fronteras, nos une pues un mismo camino, que es la salvaguarda, la educación sexual a nuestros niños y la defensa de sus derechos, ¿correcto? Pueden escribir a este WhatsApp. Sí, y es una línea que pueden escribir de manera anónima, gratuita, y tener toda la información necesaria para empezar la vida sexual con todas las herramientas. También para padres, para tener las herramientas de cómo para hablar, darles ¿no? Con los niños, de cómo hablar, como enfrentar ese tema que no siempre es fácil. Claro, que no, para no marear con la abejita, que la florcita, que la cigüeña, y el niño aparece, pues ahí salen los terian. Ok, eso fue una broma un poquito. A ver, vamos con Mariana al respecto de la situación en Perú, de esas dos preguntas que ha hecho el caballero. Y yo agradezco bastante, mira, qué interesante que sean, me imagino ya padres de familia o varones que nos están preguntando, y eso habla mucho también de que quizás se está cambiando este estigma. Y yo felicito bastante que sean justo estas personas que llaman y preguntan, y no en un tono, más en un tono de curiosidad y de saber, que en un tono quizás un poco, que a veces pasa, ¿no? Ofensivo. Entonces, muchas gracias por sus preguntas. Y sobre el tema que habían comentado del tema de iniciar la vida sexual, justo como lo señala Lina, ¿no? Esa es una situación en la que se debe de mantener una información, y sobre todo que la persona tenga a la mano no solo la información, sino también los métodos anticonceptivos, que tenga quizás estas situaciones para que se pueda prevenir, no sea un embarazo o quizás una ETS, ¿no? Uno tiene que iniciar su vida sexual informado. Y qué mejor si es que tenemos los mecanismos necesarios a la mano, como la educación sexual en las escuelas, la orientación de los padres. Entonces, esta información que nos dice Lina es muy importante también, y a la vez es importante que en las escuelas se puedan difundir para que una niña, un adolescente, pueda iniciar su vida sexual informada y sobre todo evitando embarazos no deseados. Y sobre este punto también quiero enfatizar que la Defensoría del Pueblo inició una supervisión de más de 7.500 instituciones, en las cuales, a nivel de primaria en todo el país, en las cuales buscó desarrollar condiciones para el desarrollo integral y el logro del aprendizaje a los escolares a nivel nacional en los años 2022 y 2023. Más de 46.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo escolar, pero el dato más alarmante es que de esta cantidad, 958 estudiantes
de los colegios supervisados fueron víctimas de violencia sexual, y la educación sexual también puede prevenir esto, ¿no? Puede prevenir estas situaciones. En este caso es importante saber que estas 958 estudiantes fueron víctimas de este tema, de esta situación y esta vulneración. Entonces es importante nosotros enfatizar en que la educación sexual tiene que estar en las escuelas, sí o sí, porque es un derecho. Así es, Marian, Lina, ha sido en realidad una jornada corta pero muy productiva. Ha estado entrando otras llamadas mientras conversaba nuestra amiga Marian. Si es que tienen a bien volver a llamar, les escuchamos con muchas ganas de saber sus preguntas. Antes de irnos, ya nos estamos robando unos minutitos, pero nos gustaría también saber sus dudas y sus consultas, ¿no? El teléfono está habilitado al 967-567-667. Una última llamada para despedir el bloque de Radio Máxima. Buenos días, adelante. Aló, muy buenos días, señorita Ingrid. Caballero, Para tu invitada. Buen tema, amiguita Ingrid. Y yo iba a tocar ese tema. Mayormente cuando acaban los colegios, quinto año secundaria, salen bastante embarazadas, que no se cuidan. El primer premio que se gradúan es ser madres, o de cuarta secundaria. Yo creo que debe en los colegios recomendar, aconsejar a esa juventud, porque no están preparados para ser madres. Es ahí donde nacen los niños abandonados. Es una cadena social, pero muy buen tema, Ingrid. Y que la gente se cuide, ¿no? Ahorita es bien difícil traer hijos al mundo y tienen que planificar. Tener un buen trabajo, buena casa, o decir tragan hijos. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias a usted, amigo. Y bueno, poniendo la cuota también, no sé si graciosa, algunos ya nos hemos cuidado tanto que estamos sobre la base 3 y todavía no tenemos hijos. 7:01 de la mañana. Tanto miedo tiene mi generación. Mi generación le tiene miedo a tener hijos. También eso es un tema que va cambiando con el tiempo. Sí, Marian, para ir cerrando, sí, adelante. Sí, y como comento, también importante de que las personas están atentas frente a esta situación. Y yo sé de que muchas se han quedado con las dudas. Entonces, también quiero recalcar de que nosotras desde Acción por Igualdad contamos con un consultorio en donde nosotros nos especializamos en orientar temas de vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Este consultorio es totalmente gratuito y funciona por la forma, las líneas de atención son por teléfono y también por un tema de correo. Entonces yo las invito también a varias personas que nos están escuchando que tengan dudas frente a una situación de orientación, frente a una situación donde necesitan una orientación legal en base a derechos sexuales y reproductivos, poder escucharnos, poder preguntarnos, y a la vez también comentarles que contamos con los talleres Orienta Legal, en los que también ya no nos enfatizamos en una situación en concreto, sino que nosotras nos pueden solicitar organizaciones, instituciones, centros educativos y colegios para poder orientar frente a estos temas, y tiene una hora de duración y es gratuito, y es totalmente gratuito. Con certificado, así que aprovechen si alguna de ustedes es parte de una organización o un centro educativo y podamos nosotras realizar esta orientación tanto virtual como presencial. Excelente, Marian. Lina, vamos contigo para tus palabras de cierre de este bloque. Gracias también por tu participación allá desde la bella Bogotá, nuestra amiga Lina López. Adelante, Lina. Gracias, Ingrid, gracias, Marian. Bueno, igual que Marian mencionó, nosotras estamos abiertas. Nuestro número de WhatsApp, que lo repito nuevamente, es +1 202 929 5301. Está disponible si tienen cualquier duda respecto a cómo iniciar su vida sexual, métodos anticonceptivos y demás. No duden en escribir, es anónimo, gratuito y tiene profesionales formados para dar información de calidad y segura. Entonces, para no robarles más minutos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lina, gracias, Marian, también. Y yo nada más quiero recomendarles que vamos a publicar en la página de Máxima Noticias el número de Lina, el número de Marian, para que puedan tener acceso, dado que por ahí no hay un caso quizás de violación propiamente, pero hay un caso de vulneración de derechos sexuales, tocamientos, acoso, todas esas cuestiones pueden consultarla. Tienen el consultorio jurídico de Apori y de Woman First Digital para estar a su disposición, ¿no? Entonces, ya lo saben, gracias nuevamente a estas dos organizaciones aliadas. Es un gusto para mí tenerlas aquí, chicas, 2 veces al mes, y esperemos que sea mucho más. Gracias, y gracias a todos nuestros oyentes de Radio Máxima.